¿Se conocen o los presento? No, nos presentás. Pero nos conocemos. Pero sería bueno... Pero nunca nos presentaron. ¿Cómo te gusta que te presenten? Como profeta. Sí. Me encanta. Yo siempre hablo para un montón de gente. Sí. ¿Cierto? Sí. Y... atienden, sí, atienden, pero yo creo que se quedan pensando, porque no hay una respuesta inmediata a decirme, tenés razón, es por ahí. No me pasó eso. Hola, ¿cómo les va? Un nuevo episodio de Modelo para Armar. Ustedes ya saben cuál es la propuesta del programa, es tratar de pensar la Argentina para adelante. ¿Por qué? Porque yo digo y voy a transmitir mi sensación, que muchos la pueden tener a nivel de mi generación, es que estamos hastiados de la sucesión de crisis. Y entonces trato de entender esta sucesión de crisis, por qué se da esta cuestión de lo que denomino el péndulo. En realidad yo me apropié del concepto de Marcelo Diaman respecto al péndulo. Péndulo vinculado con la economía, con la política, con lo social, con lo cultural. Y entonces esto lo que me lleva simplemente a una referencia es que es una de las razones de este estancamiento secular de la Argentina como proyecto de país. Entonces mi propuesta es tratar de, a partir de un interés personal, lo quiero decir, bastante egoísta, es de convocar a quienes considero diferentes referentes de la política, de la sociología, también de la economía, del sindicalismo, empresarios, escritores, todos para que tratar de pensar en función a lo que es la intelectualidad hoy de la Argentina, de algunos de los puntos principales que tiene que tener este modelo para armar de la Argentina. Alejandro, hace poco caracterizaste a la Argentina de Milei como una Argentina derrotada, vencida, resentida. ¿Eso es lo que se expresó el 26 de octubre en las elecciones? ¿Esa es la opción que votó un montón de gente y por la que lo llevó a ganar al oficialismo? A ver, uno puede leer la votación en esos términos, esto es, los motivos de los votantes. Pero lo primero que uno tiene que mirar cuando ve una votación es a quién le creen los votantes y a quién no le creen. Cuando vos mirás básicamente el modo en que se agrupan los votos, sobre todo no mirándolos en una sola elección, sino como una cadena de consecuencias, vos descubrís que los votantes de Milei, más allá de estar más cerca o más lejos de Milei, no están dispuestos a votar a nadie más. Es decir, eligen entre votar a Milei o no votar. Por eso la segunda fuerza, el ausentismo, digamos, en definitiva. La primer fuerza es el ausentismo. Sí, si vos contando mirás, nulos, blancos, claro, ¿no? Digamos. Claro, sí, todos. Entre los que no fueron a votar, es decir, votaron con los pies. Los que fueron a votar y hicieron voto anulado. Los que fueron a votar e hicieron voto en blanco. Todos ellos opinan de la góndola política, de la oferta que hay, lo mismo. Y es que todos valen lo mismo que Milei. Entonces, el resto, vos tenés, vale un 33% de Milei, un 22% de Milei, es decir, son pedacitos de Milei. Lo que vos ves es un fenómeno político estancado y en descomposición. Cuando yo digo descomposición, no estoy haciendo un juicio moral. No digo que hay descomposición porque el hombre que encabeza la lista de La Libertad Avanza es un vinculado al narcotráfico. No, lo digo por una razón muchísimo más profunda, y es esta.
Cuando el debate político no excede los límites de un puntero de poca monta, cuando no se discute política hace décadas, cuando los partidos políticos no tienen programas, sino en el mejor de los casos, enunciados de buena o mala voluntad, vos estás hablando de decadencia política. Y acá la decadencia política no es simplemente de una fuerza política. La decadencia radical es absolutamente indiscutible. Ahora, la decadencia de Milei pareciera ser más discutible, pero solo pareciera. ¿Qué haces, Acá está Miguel, que ha venido, hace como una semana que teníamos que venías. Y viniste en el día que tenías que venir. Digo, se puede debatir intenso con él, es hermoso para debatir, para para quedarse charlar. hablando 6. Además, Miguel es para... Pero acerca el micrófono, Miguel. Sí, hay un tema. Qué elegante, perdón. Es conveniente ser puntual. Acércate. No, y una cosa más, qué elegante, te lo digo en serio. Yo te miro a la noche también. Muchas gracias. Y vos cuidás el estilo. Sí. Pero vos sabés que se ha vuelto, además de todo, la política se ha vuelto poco elegante. Yo digo que la política tiene también una cuestión de estética. El hecho de cuidarse, de tener una presencia. Nosotros en la época que yo llegué al Congreso era inadmisible que algún diputado o algún senador entrara de vaquero y en campera. Y ahora en el recinto hay mucho de jean de vaquero. Hay muchos, sí. Vos se los decís en la cara. Yo se los digo, sí. Así como Miguel te dice eso, es interesante, porque fíjate que nosotros tres somos de otra época. En lo nuestro, somos de otra época. No significa que no podamos coincidir en esta época, pero estamos vibrando fuera de época. Y a veces nos hacen ruido algunas cosas. Él que ve un chabón que entra con un jean y él siempre estuvo vestido así, va... A ver, uno lo respeta, pero... Claro, somos de otra época. Digamos que en la cabeza te cuesta aceptarlo, porque el lugar donde vos estás, los espacios que ustedes tienen como periodistas, como comunicadores, tratan de cuidarlo. Yo lo veo a él todas las noches siempre con un terno y tiene un cuidado y vos también lo tenés, en tu estilo también lo tenés. Bueno, pero yo he perdido, Miguel, está bueno, estábamos debatiendo esto. Vos fíjate, vos traés de otra época y está bárbaro y es muy lindo que lo traigas, la sacralización de pronto del periodista o del comunicador. Nosotros no somos queridos hoy. Los comunicadores, los periodistas, voy a decir una cosa políticamente incorrecta. Te diría que nos quiere poca gente, porque hemos tenido la única palabra, o la palabra santa, durante muchos años, y estábamos dentro, ¿viste el castillo? A vos tu lectura, habrás leído muchas veces El Castillo de Kafka, para mí es la gran obra. Bueno, nosotros vivíamos dentro del castillo. Como cada jueves está con nosotros Carlos Heller. Hola, Carlos. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Bueno, mucho para charlar hoy, ¿eh? Y además algo te quedó del programa de ayer, que ahora me vas a contar, que observaste el debate que teníamos ayer de analistas. Me quedo con lo de Kicillof y Eve, me parece muy, pero muy valeroso la presencia de Axel Kicillof en la Marcha de la Madre, en el día del cumpleaños de Eve Bonafini, por un montón de razones, pero ahí donde todos, viste, van cuidando la marca, muy cuidadosos, dando camino. Ahí va a la plaza y dice feliz cumpleaños Eve, y Eve de Bonafini es una referencia de la lucha. Me pareció importante. Y otra cosa interesante es la de Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Que quizá habrá visto QR ayer, que decíamos, che, guarda porque no se hagan los rulos, digamos, ¿no? Y Pichetto dice... Tenga cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? No se pasen de rosca. Minoría, pero es una minoría. Eso decía. Exacto. ¿Por qué el gesto, Carlos? Porque es obvio, porque yo te lo dije antes que Pichetto, ¿no? Sí. No te pongas celoso. No, que celoso, al revés, para nada. Lo que pasa es que cuando lo dice Pichetto te parece importante y te lo digo yo, lo naturalizar. ¿Sabes por qué le parece importante? Yo te puedo explicar. A ver. Porque vos no te vas a dar vuelta, vos vas a estar siempre en el mismo lugar. Pichetto sí se puede dar vuelta, entonces pero puede estar en una minoría o en otra. O porque le llega efectivamente a otro sector de la sociedad también. Claro, pero... Vos estás siempre en el mismo lugar. Sí. No sé si eso es bueno o malo, pero digamos... Es bueno, sí, para mí es bueno. Claro. Siempre estamos en lo mismo, que es batalla cultural y de las cosas que te instalan. Vos mismo lo decías, creo que ayer. La elección salió 40-35 y parece que salió 80-20. Y ellos lo instalan y
arrasaron. Construyeron una mayoría con una cosa que en un momento se llamó borocoteada. Claro. El último día, Frigerio les dio un préstamo. Les transfirió un diputado que era del bloque del PRO para que tengan uno más que la libertad, que Unión por la Patria. En el último minuto del libro de último pase. minuto del libro de pase. Sí. Y eso lo ponen como legítimo, dicen, somos la primera minoría. Es trucho todo eso, es una construcción. Solo pareciera. Sí. Vamos a ver, digamos, eso se va a comprobar. Dale. Bien. Estamos con Alejandro Horowitz, la tercera vez, creo, cuarta que nos visita en Canal Abierto. Un placer siempre charlar con él de política y de historia. Autor de Los Cuatro Peronismos, El Kirchnerismo Desarmado. Hoy presentando, lanzando Plaza Tomada, un análisis un poco tratando de traer a la actualidad aquel 17 de octubre. Quizás después vamos a hacer un repasito de qué es lo que nos tiene para decir, que es un poco la bajada del libro, ese 17 de octubre en la actualidad. Me acordaba de aquella charla cuando presentaste El Kirchnerismo Desarmado y planteabas la impotencia de ese peronismo renovado o esa, digamos, expresión del peronismo que fue el kirchnerismo. Y era, digamos, valía la pena tomar esa charla y un poco el análisis y lo que yo leí en ese libro a la actualidad. Ahora, también mencionabas en aquel momento, decías que en política no hacía falta un muerto, sino un enterrador político, ¿no? Claro. Digamos, porque si no el cadáver se pudre al sol. Así es. Una metáfora, por supuesto. Sí, pero cuando hablamos de descomposición política, hablamos de cadáveres descompuestos al sol. Bien. ¿Lo enterró Milei a ese kirchnerismo? ¿Crees que fuese enterrador o no? A ver, no es Milei el enterrador. Milei es parte del mismo entierro. A ver, cuando nosotros miramos las elecciones de septiembre de la provincia de Buenos Aires y cuando miramos las elecciones últimas de la provincia de Buenos Aires, Milei hace como lectura que nos tomaron por sorpresa, fue un golpe de suerte. Esta lectura muestra un Milei perfectamente desarmado. No fue ningún golpe de suerte y no se trata de una discusión si hay que votar en septiembre o en octubre. Es una discusión sobre qué se vota. La sociedad argentina distingue perfectamente qué está votando y vota a Kicillof para una cosa y no lo vota para la otra. O sea, es estratégico ese voto. La gente dijo, bueno, para concejal o, digamos, este intendente me sirvió porque me arregló una calle, este concejal creo que no es algo irracional. Distinguen perfectamente entre política municipal y política nacional. En septiembre se votó política municipal y ahora se votó política nacional. Muy sofisticado, ¿no? Parece. Parece, pero fíjate que no lo es. Bueno, dada esta introducción, quiero también hacer en realidad también otra confesión, que me encanta este entrevistado que voy a tener. ¿Pero por qué? Porque la verdad que me formó mucho. ¿Y cómo me formó mucho? Solamente leyéndolo. Ya lo saben, Oberdan Rocamora. Algunos lo recuerdan, otros no. Un escritor, periodista en el diario Clarín. Era una de las crónicas, yo joven, adolescente, que permanentemente leía. Obviamente que esto también influenciado por mi casa, que venía Clarín y me mencionaban Oberdan Rocamora. ¿Quién es Oberdan Rocamora? Jorge Asís. Escritor, diplomático, analista político. Y uno de los primeros libros que también leí de mi adolescencia fue La Manifestación. Entonces, bueno, ¿de qué estás hablando? Me va a decir Jorge. Después, Los Reventados, Canguros. Bueno, la verdad que es un placer. Yo ya sé, voy a un terreno difícil porque yo ya sé hasta la definición que él tiene cuando hablamos de modelo para armar, que es todo, invariablemente, en Argentina termina mal. Jorge. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a vos, a los espectadores. Y recíprocamente es un gusto también para mí, porque este tema de la deuda, como sabemos, es un tema que tiene muy poco espacio en la opinión pública, ¿no? Yo digo siempre que en la Argentina sufrimos una patología crónica. Todo lo verdaderamente importante es secreto.
Y en materia económico-financiera, lo más importante y grave que tiene la Argentina es la deuda, y vos fíjate que nadie habla de la problemática de la deuda en su debida profundidad y gravedad. Por eso digo que te agradezco recíprocamente. Una aclaración preliminar, anticipándome a tus preguntas. Hay que tener presente esto. Hace 50 años, 1976 a la actualidad, que han desfilado todo tipo de gobiernos, militares, radicales, peronistas, kirchneristas, menemistas, etc. Pero la deuda sigue incólume en cuanto a su mecánica, porque la deuda es un sistema, hay que grabarse eso. Un sistema no es un episodio que ocurrió una vez. Un sistema es algo que está armado para que se continúe en forma. Por eso yo digo que la Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua de la cual no puede salir, y como tal es un problema financiero, no es un problema económico. No es un problema que toca las variables físicas de la economía. Argentina, como sabemos, tiene todos los recursos físicos y humanos para poder desarrollarse. ¿Por qué no se desarrolla? Porque la deuda, que es el sinónimo del poder financiero, está matando la economía, y la Argentina no se va a poder levantar nunca mientras siga supeditado al sistema de la deuda. 9 de la mañana, 3 minutos ya en todo nuestro país. Ministro. ¿Cómo andas, Antonio? Bien, todo bien, gracias por la visita. Buen día. Tengo varios temas. Tengo temas, obviamente, oficiales, como el Fondo Monetario pidiendo el tema de reservas, y tengo rumores. Dale. ¿Vuelve la Argentina al mercado de deuda en forma inminente? Sí, es correcto. Debiera estar anunciándose en los próximos minutos, sí. Estamos volviendo con un bono a 4 años, a noviembre del 2029. Sí. Con un cupón del 6,5%, y es un dato importantísimo. Le explico a la gente por qué. Porque habrás escuchado, como decía bien, el tema famoso que se está hablando de la acumulación de reservas. Sí. Bueno, primero diferenciemos lo que es compra de reservas de acumulación. Este es el gobierno que más reservas ha comprado por lejos. Nosotros hemos comprado en estos 20 meses 30.000 millones de dólares. El gobierno que sigue, en 20 meses, fue en la época 2003-2005, que compraron 12.000. Compras, pero no acumulás. El problema es que ha sido más difícil acumular. ¿Por qué? Porque como Argentina es un país que no tiene crédito, hemos tenido que estar cancelando toda la deuda que hemos heredado. O sea, acordate que 40.000 millones de dólares con importadores, más a los organismos multilaterales, más al mercado. Típicamente los países renuevan la deuda. Como Argentina no tiene crédito, nosotros la hemos tenido que pagar. Hemos reducido la deuda desde que llegamos 50.000 millones de dólares, la deuda consolidada. ¿Por qué es importante entonces volver a acceder a los mercados? ¿Y cómo se relaciona con esto? Porque al poder entonces refinanciar los vencimientos de deuda, es decir, esta colocación no es deuda nueva, es para repagar deuda vieja. Entonces, al poder refinanciar la deuda, entonces cada dólar que compre el Banco Central ahora sí lo puede acumular. Entonces esto soluciona este debate sobre la acumulación. Perdón que hice este breve introito, pero me pareció oportuno abrir con esta reflexión. Héctor, me parece fantástica la reflexión, y cuando citas 50 años, uno automáticamente se retrotrae a la ley de entidades financieras de este país, que tiene esa misma edad, ¿no? Al armazón liberal, porque no nos olvidemos que todo esto está unido a una dependencia de un estamento liberal comprometido con el capital financiero internacional, que es el culpable de todo lo que nos está pasando. Esto no significa una defensa a los gobiernos, porque en definitiva todos los gobiernos de cualquier signo han sido cómplices de ese sometimiento, porque no lo han denunciado siquiera. El único episodio que tenemos es el efímero gobierno de una semana de Rodríguez Sá, que por eso duró una semana. Está bien,
uno no puede decir que hicieron nada que sea ilegal, pero yo diría que es ilegítimo desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la representación. Entonces, todo ese pasaje naturalizado de gente que iba en una lista, que la votaron en una lista, que después se pasa y forma parte de la Libertad Avanza, se ha legalizado y entonces con eso tienen la primera minoría. Y el bloque de Unión por la Patria perdió 3 diputados y está implosionado. ¿Por qué está implosionado? 3 diputados. Se sostuvo perdiendo en la elección, tuvo un problema de una pérdida de 3 diputados. Mantuvo la cohesión del grueso de los diputados y las diputadas de todo el país. Y eso no se valora y parece que fuera un desastre. Tenemos casi la misma cantidad de diputados que teníamos antes de la elección. Si no teníamos esos 3 de Catamarca que por otro lado, Matiz, no se fueron al otro lado, armaron un bloque autónomo. Sí, pero fragmentaron y debilitaron. Estoy de acuerdo, pero lo dije, por eso dije Matiz. Sí. Por eso dije Matiz. Una cosa es pasarse al otro equipo y otra es... Porque también hay incluso los misioneros. Tomémoslo todo con el cuidado del caso y ahí viene a una de las cosas que hablamos en la radio ayer. Cuando yo te dije, grabá esto Sí. y que motivó... Pero repetilo, sentencialo, firmalo acá. Te dije que lo grabes, así que... Sí, está grabado. Me lo querés tener de vuelta por las dudas, Sí. no importa. Yo dije que probablemente el 26 se parezca desde el punto de vista parlamentario al 24, pero que indefectiblemente el 27 se va a parecer más al 25. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque cuando los tiempos políticos... El 24 fue el de la ley base. Claro. El 25 el de la goleada. Así es. Claro. ¿Qué así? ¿Cómo andás? Todo invariablemente en Argentina termina. Bueno, hagamos el esfuerzo. Mirá, la propuesta que yo les doy a todos, que tienen 1, 5, 10 minutos para decirme puntos centrales de lo que pensás cómo construir un país como la Argentina, teniendo en cuenta la historia. Sería una catarsis involuntaria, ¿entendés? Una suma de expresiones de deseos, de buenos augurios. Casi te diría sería inapelable todo lo que te voy a decir. Pero en realidad yo me conformaría con tener una Argentina menos estúpida. Me acuerdo. Sí. Me acuerdo. Pero no era muy... Es bastante, ¿eh? ¿Sí? Sí, bastante. ¿Sabes qué le decía a Ernesto cuando arrancamos el programa hoy? Repasamos un poco en profundidad el discurso de Paolo Roca ante la Unión Industrial Argentina. Y esta idea de a la Argentina no le alcanza por el país que somos y por el país que aspiramos a ser, con vivir de un recurso natural y de los recursos naturales. Y yo le decía a Ernesto, me acuerdo mucho de la charla que tuvimos con Pablo, y por eso me gustaba que vinieras hoy incluso, de decir, aun si le saliera bien a Milei, ¿es el país que queremos? Es una buena pregunta. Y podemos mirar esto y repetirlo. Fíjate. Cuando nosotros miramos de nuevo las elecciones de septiembre, miremos la cadena. En el 2023, Kicillof saca 4.3 millones de votos. En ese momento, la Libertad Avanza estaba separada de Juntos por el Cambio. En la general. Exactamente. Y en la general, Juntos por el Cambio saca 2.5 millones de votos en la provincia de Buenos Aires y la Libertad Avanza 2.3. De modo que entre los dos, porque acá viene la cuestión, esos votos mostraron que son de peceras sumables y que el techo del voto de Kicillof solamente logró en el balotaje 300.000 votos más. La Libertad Avanza logró más de 2 millones de votos más y si hubiera alcanzado el total, hubiera alcanzado casi 5 millones de votos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos hace saber esto? Que hay un espacio político, que toda la discusión es quién lo encabeza, que es la discusión de la derecha. Lo encabeza Macri, lo encabeza Milei, lo encabeza Montoto. Macri vuelca la calecita y entonces Macri no sirve. Milei
todavía cree la sociedad argentina que no volcó la calecita, por eso ganó. Sí. ¿Cuándo sale la Argentina? Primero, ¿hace cuánto que la Argentina no sale al mercado? Y desde enero del 2018. Vos salís entonces ahora a buscar dinero. Sí. Tenés que esperar a ver si te prestan o no, lógicamente. Claro. Sí, es legislación local, porque legislación local. Legislación internacional, Sí. tenemos la ley Guzmán que no permite hacerlo sin aprobación del Congreso, o sea que esto sería ley local. Sí. Y como te digo, es para el pago. Y vos con eso, lo que recaudes va para pagos de vencimiento de deuda. Correcto. Con lo cual vos podrías, si seguís con el ritmo de compra, empezar a acumular. Claro, exactamente. Porque fue el único que dijo, espere, esto no es una cosa normal, esto tiene que investigarlo el Congreso. Nosotros no podemos vivir endeudándonos, tenemos que tener una moneda paralela, una moneda propia, etc. Bueno, ese fue una especie de fogonazo que hubo, aunque pudiera haber resultado cualquier cosa, pero efectivamente la trampa de deuda perpetua es permanente y es insoluble, porque no hay solución al problema de la deuda dentro del sistema de la deuda. Pero... Un profeta que no tiene influencia. Sí, pero nos dejo pensando un montón. Es medio profeta. O sea, encara profecía y llega hasta ahí. ¿Y de dónde se conocen? Con el señor nos conocemos principio de los 80, 81, 82, por ahí. Teníamos un grupo de música. Nos conocimos por la música. La Sonora del Plata. Claro, no, antes, un grupo llamado Faiza. El primo, el señor Smith, Enrique Smith. Mi primo sí. Fue el nexo. Exacto. El que tocaba la guitarra también en el grupo. Un primo que toca la trompeta y lo trajo a él. ¿Es verdad que fuiste testigo de casamiento de él? ¿O algo así? Sí, algo así. Testigo. No quiere hablar del tema. Te voy a, en serio, es justo, si algo no le preguntes de eso. ¿No te dieron una lista de temas que no teníamos que tocar? Justamente me dijeron, preguntá lo que quieras. ¿Qué quiere decir que le salga bien? Sin sobresaltos, o sea, lleva adelante una apertura económica grande, con estabilidad, y empieza el chorro de los dólares de minería, cobre, petróleo, y con eso logra la estabilidad. Sería una novedad extraordinaria que efectivamente resuelva una cuestión central en nuestras vidas, en la mía, sin duda, en mi vida intelectual, que es las crisis del sector externo. Que no es un tema en cualquier país, pero en Argentina es un tema obsesivo. Te saludo de nuevo, dale. Buen día a todos, ¿cómo andan? Muchas gracias. Felicitaciones a los organizadores. Gracias por permitirme participar en tantos eventos. Y una vez más se ve el poder de convocatoria de esta gente. Yo, como siempre acá estoy acotado por el tiempo, dije llego y arranco. Y después, cuando venía para acá, me puse a anotarlo. Dije, voy a gastar un minuto para no confundir, porque un gran tema que tiene este evento es que participa a quien esta gente convoca sin preguntarle cómo piensa. Eso es muy importante para el asistente. Y no hay ninguna duda que yo tengo el rumbo de este gobierno, llamando lo que se llama rumbo al capitalismo occidental. Pero he tenido puntos de vista diferentes respecto a la implementación, siempre hablando del terreno económico, puesto como ciudadano, eventualmente hombre que roza con la política. Hay otras cosas, educación, salud, pero este gobierno está concentrado en economía y en economía en hacienda, y el rumbo es capitalista occidental. Entonces,
yo tengo que plantear hoy acá lo que sigo pensando. Yo creo que muchas veces quien está sentado allá está confundido en términos de la euforia que se ve, muy concentrado en el tema financiero y las preocupaciones que uno tiene. Yo tengo que ser muy claro para que se entienda. Diferenciando rumbo y capitalismo occidental de lo que yo tengo para decir. Porque rumbo capitalismo occidental, y voy más allá, pero quiero ser humilde, superávit fiscal, cuando nadie hablaba de equilibrio fiscal, porque se supone que quien está hablando era el ortodoxo del 2015 del presidente Macri, que me costó el lugar. Así que yo por ahí no me corra. ¿Tú crees claro, que el mundo se está abocando al caos? Y se nota, tú decías la última vez lo de un poco la decadencia occidental, y eso es, bueno, parece que se va viendo, ¿no? Y incluso un presidente como Donald Trump hace 20 años era impensable. No hubiera salido, o sea, hubiera sido un personaje gracioso. Imposible. Pero la gente no se lo hubiera tomado en serio. Hoy en día es el que manda y ha repetido. Y eso significa algo también, ¿no? Significa que habla un poco de nosotros. De los tiempos en los que estamos muy bien y los tiempos que vienen. Y los que vienen. Que van a ser así. Van a ser así. Un mundo... Entonces vamos abocados un poco al populismo también. No, estamos. Y la gente vivía en la ciudad que no accedía al castillo. Sigue teniendo un valor la palabra del periodismo. Lógicamente que hubo un epicentro donde también cambió la política, que fue en los 90, donde la potencia del periodismo gráfico, televisivo, era muy profunda, muy grande. Hoy lógicamente que aparece el mundo de las redes, pero hay una diferencia entre el periodista y las redes. Que en el periodista hay siempre un trabajo en búsqueda de la verdad. En las redes hay más ligereza, Alejandro. Ese es el caso. Por eso es tan importante, porque desde el momento en que Argentina vuelve a tener acceso a los mercados, insisto, no para tomar nueva deuda, pero al menos para poder refinanciar la deuda existente, todas las compras ahora que haga el Banco Central, efectivamente las va a poder acumular. No es un juego de palabras. El sistema de la deuda es un conjunto de procedimientos que actúa para que el país cumpla la lógica de la usura más profunda. Esta lógica es la lógica del prestamista usurero, a diferencia de lo que la gente cree. No es que el deudor haga cualquier sacrificio para pagarle la deuda. No. En la lógica del prestamista usurero es prestarle a quien no puede pagar para que el deudor nunca deje de ser deudor. Y por eso... Ese bono es a 4 años. Sí. Vos tenés un vencimiento grande, la Argentina, ¿no? La Argentina tiene un vencimiento grande en enero. Sí. ¿Crees que con esa colocación cubrís el vencimiento o vas a cubrir una parte? No, una parte. Una parte. Para la otra parte, o sea, la idea es... O sea, no salís a buscar el... No. La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas. Ahí si hacemos un poquito de historia, acordate, hace un par de semanas intentaron instalar que los bancos nos iban a prestar 20.000 millones de dólares. No pretendo que la gente sepa de economía, mucho menos de finanzas. Pero nadie te va a prestar. No, 20.000 millones de dólares a Argentina, a los bancos no hay ninguna posibilidad en ningún contexto. Y voy a decir lo que tengo que decir. En algún momento, estuve repasando, en junio del 25, acá yo propuse un orden que era macro, producción y empleo, mundo y luego política. En este mismo evento, no me acuerdo, creo que fue en otro lugar. Y después con esta gente fuimos a Mendoza y a Córdoba. Todavía no había venido el apoyo concreto y hablábamos de la necesidad de gobernabilidad y programa económico. Otra vez, segunda vez, programa económico. Ya estamos metidos en una trampa perpetua donde cada vez nos endeudamos más. Todos los gobiernos que han asumido durante estos 50 años se han lamentado de la herencia recibida y todos la han aumentado y la siguen aumentando. Incluso el gobierno Milei, que ahora ha inventado un pretexto
para decir que no, que ellos estarían bajando la deuda cuando en realidad están ocultando gravísimamente información que no dan a conocer. Entonces eso era falso, estábamos hablándolo con Estados Unidos y otros 2 países. Una vez que vinieron las elecciones, esto fue antes de las elecciones, una vez que llegaron las elecciones y se evaporó en gran medida el riesgo Cuca y entonces el riesgo país bajó fuertemente, nosotros dijimos que nos parecía mucho más importante como señal poder hacer estas cosas por nosotros mismos. Pues si lo puedes hacer por vos mismo, entonces ya el país se encamina. Entonces ahí sí empezamos a hablar con los bancos para un préstamo para pagar el cupón de enero sin que bajen las reservas. Ahí nos ofrecieron 6.000, 7.000 millones y por eso yo ayer o anteayer, ya no me acuerdo cuándo di las charlas estas, dije no sabemos cuánto le vamos a tomar a los bancos, porque estábamos trabajando en esta colocación. Eso fue el miércoles, si no me equivoco, con el miércoles del cronista. Bueno, claro, dijimos no sabemos cuánto vamos a tomar porque estábamos trabajando en esta alternativa e incluso en alguna otra que también se va a saber en el corto plazo. Entonces, dependiendo de cómo sean estas alternativas, lo que le terminaremos tomando a los bancos para completar el pago de enero. ¿Entendés? Menos ridícula a veces. Simplemente una Argentina donde la inteligencia más o menos se valore, el sentido del humor también, que me parece que hay y abunda en la Argentina. Y después el resto están en todas las programaciones de los partidos políticos, hermano. Todos quieren lo bueno, que haya trabajo para todos, que se pueda invertir, que seamos confiables. Pero permitime apelar. Milei vuelca a la calecita, no quiere decir que el espacio decrece, quiere decir que van a buscar allí un tercer candidato de la derecha. Bien. Y ese va a ser el próximo presidente. Así. Así. No tenés duda. Porque, no, a ver, duda no, es una línea de análisis. Claro, debería darse, digamos, si continúan estas condiciones y continúan estos actores. Vamos a decirlo más finamente. Sí. El candidato de esa derecha, si es el candidato que la sociedad sintetiza como tal, es el que va a disputar con otro la presidencia de la República. Eso te lo firmo. Bien, a ver, porque si no entendí mal, lo que está diciendo es que en este momento, con este programa, con estos actores, el peronismo tiene un techo bajo que cada vez está más cerca del piso, digamos, de un partido casi vecinal. No digamos vecinal, bueno, estamos hablando de un partido... Mal, pero... pero no suena mal, simplemente, a ver, cuando un partido vecinal supera los 2 millones de votos, vos sabés que no es vecinal. Bien, fíjate, no decimos de la convocatoria fracasada de los gobernadores que son un partido vecinal. Está bien. Y no lo decimos porque no lo son. Es cierto. Ahora, tampoco son una fuerza política nacional, no. Bien. No lo son. Por lo menos no en términos de disputar poder. Bien. No es para devaluarla, es muy importante. Hoy se comunica mucha gente a través del mecanismo de las redes, pero ya no sé si importa la verdad. Es que no hay verdad. Bueno, veníamos debatiendo eso. Lo veníamos debatiendo. O sea, que te cuento, Miguel, cada uno tiene su verdad. Yo le planteo a él, la verdad es una creación de un tríptico, te lo repito rápidamente, que para mí desde la filosofía son Sócrates, Platón y Aristóteles. Para Platón la verdad estaba en el cielo de las ideas, lo eidético. Para Aristóteles era la esencia, la unión entre materia y forma. Su teoría era la ilemórfica. Entonces, por ejemplo, una taza está hecha de material, pero también tiene su forma, su esencia, que es la taseidad, podría llamarse, y la mezcla de esas dos cosas es la sustancia. Entonces, había verdad para los tipos, pero venían los sofistas, Protágoras, Gorgias, entre otros Protágoras, que eran las redes sociales de la época. Entonces yo no creo en la existencia de la verdad, porque cuando decís que hay una verdad, alguien la tiene, hermano. Es probable. Y si alguien la tiene, ¿qué hacemos? ¿Tiene el poder? En el debate pero me quedo con la frase de Perón, que la verdad es la única realidad. ¿Y cuál es la realidad a diferencia de lo real? Bueno, hoy en este mundo depende de quién la transmita, pero en el fondo hay siempre una verdad. Y si profundizás la encontrás. Pero Miguel, debatamos esto, tenemos tiempo, y es hermoso. Claro. Entonces yo creo que es así. Hoy hay de vuelta, un reagrupamiento, para llamarlo de alguna manera, de sectores
político que dice, bueno, intentemos negociar. Si nos ponemos de frente nos cortan los víveres y no podemos aguantar. Entonces, mirá, yo te apoyo, pero. Entonces, Sanz dice, sí, yo quiero apoyar, pero el poncho no aparece. Puyaro dice, mirá, nosotros podemos analizar, pero primero queremos que nos digan si nos van a dar esto, nos van a dar esto y nos van a dar esto otro. Es decir, que tampoco todo eso lo pueden sumar. Ellos tienen para sumar eso que armaron, esa primera minoría que construyeron con toda esa sumatoria, y después van a tener que remar en las negociaciones parlamentarias alrededor de cada una de esas cosas. Y más allá de que tienen la instrucción, porque no lo digo yo, salió en todos lados, de que entre las cosas que le dijo el tío Donald tiene que acordar con la oposición. El Milei ayer de la Cámara en el nido de ratas, comparado con el Milei que jura y se va a la vereda y habla de espalda, está marcando un cambio de postura notable que no creo que sea de distinta valoración de Milei sobre el Parlamento y los parlamentarios, sino de indicaciones de la necesidad de construir alianzas que le permitan avanzar en los que le hacen el itinerario le dicen, mirá, vos querés que te apoyemos, tenés que garantizar la reforma laboral y la reforma impositiva como mínimo, y la reforma penal. Construir gobernabilidad. Y para eso tenés que construir gobernabilidad y pegándole trompada a todos esos que te quieren apoyar, pero sí, no lo vas a lograr, intenta otro camino. Y eso es lo que está haciendo. Yo estoy escribiendo algunos puntitos que van a estar ahí en esa pantalla, pero a mí me parece interesante porque puede ser buen disparador. ¿Qué significa menos estúpida? Digamos, ¿estás pensando en los dirigentes políticos, empresariales? ¿Qué sería la estupidez yo veo manejada el en canal Argentina? 15, La Nación Más. Sí. Y lo puedo ver, ponerle a Trebuco, a Majulito y demás hablando de la doctora. Y me voy al 16 y lo veo a Silvestre hablando pestes de Calvete, de la cripto y demás. Ahí ya veo una Argentina bastante torpe. ¿Entendés? Que están políticamente uno basado en las debilidades del otro. Y si la política pasa a ser, a ver, ¿quién es el que roba menos, roba más o roba mejor? No hay destino. ¿Entendés? No hay destino. Pero lo que planteas es una impotencia del peronismo en la actualidad, como está conformado, con un techo bajo, con un piso que más o menos se le acerca, y un partido que es el del antiperonismo, si no entiendo, o vos me dirás, no lo pongamos en esa... Por ahí. No, espera, acá viene la cuestión. Si yo digo que el partido es del antiperonismo, lo que estoy diciendo es que la gente es tonta. Está bien. Entonces, subestima. Cuando yo digo esto porque conviene recordar que era el argumento gorila tradicional. La gente es tonta, los negros no saben votar y por lo tanto, como no saben votar, no nos votan a nosotros, que somos los buenos, y votan a los malos, esta gente, en fin, no entiende. Este argumento es, lo único que habla no es del problema, sino del enunciador del problema. El viejo Freud decía que cuando Juan habla de Pedro, lo primero que nos informa es de Juan. Entiendo. Bien, en este caso, ¿qué nos informa? Pereza mental. Bien. No hay el más mínimo interés en pensar los motivos del otro. En no entender que Milei es la puesta en valor del conjunto de la casta y que en esta sociedad la desconfianza por la incapacidad política de toda la casta es tal que hay un conjunto al que no se le escucha lo que dice, porque como lo dicen el que lo dice, ya no vale la pena escucharse. Bien, pero vos entiendo que salís al mercado sabiendo que evidentemente vas a tener éxito en la colocación. Sí, obviamente que hay demanda, sí, claramente, sí. Uno no sale al mercado si no tiene digamos, más o menos la... No te voy a preguntar la tasa, pero es un bono que vos salís y donde quieras hacer el corte, vos le vas a decir la tasa más allá de lo que te Correcto. pidan. Correcto. Exacto. Sí. Así funciona. Con esto vos, entonces, primero, la Argentina vuelve al mercado después del 2018,
¿Por qué es una buena noticia y no una mala que la Argentina siga buscando dinero afuera? Bueno, por esto que te comentaba antes. Vino el apoyo. El apoyo es muy fuerte. Acá hay dos hitos. El apoyo americano, que es concreto. Primero hubo un tuit y no alcanza ni que el hombre más poderoso del mundo tuitee. Acá es el show me the money. Y tuvo que venir la plata. Y después está el otro evento, que es puro, que es la elección. Estos son los dos hitos. Plata y elección. Y quiero ser concreto y arranco. Algún día esto podría ser, no viene el ministro, pero podría ser gente del ministro y algunos colegas mucho más cercanos al gobierno, aún en la instrumentalidad. Yo quiero ser categórico. Si acá no venía la plata americana, esto volaba por el aire. Categórico. Y yo no puedo pronosticar que va a haber un presidente americano que inusualmente y por primera vez en la historia va a mandar plata. Porque no me dedico a mirar la bola de cristal. Entonces yo digo, miren, si no hay plata estamos en un problema. ¿Y hoy cómo estamos? Con el tesoro cero y el Banco Central reservas negativas. ¿Y por qué está todo tranquilo y baja el dólar? Porque se supone que ha permeado que si hay un problema ponen la plata. Pero espero tus preguntas para recoger las inquietudes. No, más me parece, Héctor, fantástico esto que definiste como introito, porque nos da el marco jurídico y político que tiene una connotación absolutamente colonial. Este es el colonialismo moderno, ¿verdad? Sí, sí. Mira, yo participo de la idea. El doctor Julio González, a quien conozco y le tengo muchísimo respeto, porque aparte de su trayectoria y su honestidad personal, una lucidez previa. Él me dijo, y más de una vez me dijo, Héctor, dice, no estamos frente a un Estado nacional. El Estado argentino hoy no existe. No existe, es decir, no estamos conducidos por un gobierno argentino. Lo estamos viendo todos los días, y ojo que yo no tengo un partidismo tomado, yo no soy miembro de ningún partido político, ni lo quiero ser, nada, yo analizo los hechos, miro lo más objetivamente posible al que le quepa ensayo que se le ponga. Me acabas de decir, Perón dice, bueno, eso lo estudié en lógica, en la carrera de filosofía, la frase, ¿cómo es que decía? La única verdad es la realidad. La única verdad es la realidad. Bien, perfecto. Frase peronista. ¿Y quién instala la realidad? Cristina, ¿es chorra o no es chorra? No te lo tiro a vos, Milei, ¿está loco o no está loco? Trump, ¿es un rupturista o no es un rupturista? Hay gente para la cual Cristina es chorra. ¿Boca es más grande que River o no? Sí, es cierto, pero digamos, hay siempre una evaluación final que se hace sobre cada tema. Y hay un camino que te lleva a la verdad. O una aproximación a la verdad. ¿Y te preocupa esto? A mí ya no me preocupa. Claro, tú ya lo ves desde tu perspectiva, claro. Mira, yo a mi hija la eduqué, su marido le educamos a mi hija para todas. Para estar... Tiene cultura, es historiador, es buzo profesional, trabaja bajo el mar, con barcos hundidos, arqueóloga. Pero a mala se puede esconder ahí de una época. Está preparada. Yeah. Y además tiene la cultura suficiente para saber, para tener una especie, digamos, de resignación estoica. Es decir, está dispuesta a asumir el caos como parte de la vida. Eso es muy importante y eso no está la gente hoy educada. Eso me refería. Por eso todo el mundo se queja de todo. Fíjate, Arturo, que cualquier cosa... No, y eso no te lo juro que no es por ser... No, antes no podemos ser tan llorones. Estamos en una sociedad occidental muy llorona por todo, ¿no? Todo es lloro, queja, me indigno, me enfado, no me tienen en cuenta. Y esto, la vida no va a ser así. La vida, la gente no te va a hacer el pasillo cuando tú pases. Te van a putear para que no avances tanto. Lo cual nos lleva a una parte muy interesante de los jóvenes, que es que los jóvenes tienen motivos para estar cabreados. Pues los hemos defraudado, los hemos engañado. Los hemos educado, yo no, yo he hecho lo que he podido con la mía, pero bueno, que hablo en general. Para algo que no existe. Les hemos hecho estudiar, hemos dado un montón de referencias que no les son útiles.
chicos tienen... Mira, yo compro mucho por Amazon. Hoy vivo fuera de Madrid. Entonces, bueno, pues muchas veces vivo en una casa en el campo y todo, bueno, pues... Sí, no te queda otra, claro. Me llegan, el otro día hace poquito, me llega a las 8 de la mañana, me llega a la puerta y un chico, 22 años, le pregunto, 22 años tenía, 21 años. A las 8 de la mañana. Digo, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? Vaya horas para trabajar. ¿Qué tal? Me he levantado a las 6. Me dice, no, estoy estudiando. Estoy estudiando. Un chaval se levanta a las 6 de la mañana a trabajar en Amazon, que es macha, a poder estudiar por las tardes. Una carrera. ¿Qué estudias? No me acuerdo lo que me dijo. Que después, cuando termine la carrera, no va a tener trabajo. Va a tener que vivir con sus padres, no va a poder comprarse una casa. Los hemos engañado. Engañado. Entonces, y nos molesta cuando se ponen insolentes y se cabrean. Es normal. Es normal. ¿Cómo no va a estar cabreado? Lo cual me lleva a un territorio también muy interesante. Nos lleva. Pongo en otros términos, el voto hacia Milei en buena medida puede ser reactivo, es en rechazo o, digamos, por oposición a otras opciones. Pero no es por oposición. No digamos antiperonismo, un pero... segundo, es por balance. Bueno. Un segundo. Un programa político es un balance relativamente compartido que una sociedad plantea. La hegemonía política consiste en que ese programa, en que ese balance compartido se vuelva mayoritario. Cuando vos tenés esto, tenés hegemonía política. Si no tenés administración de bienes, es otra cosa. Los administradores no son parte de ninguna hegemonía. Los intendentes no dependen de que el poder central tenga tal orientación o tal otra. Ellos no fijan la política nacional. Y ellos arreglan o no arreglan las baldosas, ponen o no ponen la cloaca, sacan o no ponen el semáforo, en fin, las pequeñas cosas que hacen a la vida cotidiana. Bien. En septiembre se votó eso. Entiendo. En octubre no. Ahora, teniendo unos cuadros políticos, saquemos el peronismo como paraguas, hablemos del campo popular, o lo que podría, vamos a decirle en este lugar Canal Abierto, de este lado, lo que no es esa derecha, centro-derecha, que plantea una hegemonía de acumulación hacia sectores de poder, sectores dominantes. Pensemos de este lado. Con unos cuadros políticos como los que tenemos, que no plantean un programa o no piensan... Pero, de nuevo, vos decís cuadros políticos. Los cuadros políticos son cuadros de una política. Si vos no tenés una política propia, no podés tener cuadros políticos. Justamente no la hay. Este es el punto. Entonces, fíjate, cuando vos no tenés una política propia, los cuadros son intercambiables. Y esto no es un joro o isopina. Mirá, en el 2015, ¿quién era el candidato peronista? Bien, ¿dónde está Scioli? Un ministerio, sino una secretaría de Milei ahí escondido. Perfecto. Sí. Lo que nos hace saber es que Scioli es un cuadro de esta política. La ejecute, quien la ejecute, Scioli está. Bien, enfrente de Scioli, ¿quién estaba? Macri. Bien, cuando llegan al balotaje, el que terció, ¿quién era? Massa. Bien, Massa, ¿qué propuso que votáramos? Macri. Bien, entonces Macri y Massa, que son cuadros de esta política, termina siendo Massa el candidato del peronismo en el 2023. De modo que también es intercambiable sin dificultad. Contra un Mauricio Macri que llevaba de vice a Pichetto. Quien fue gerente de la política en el Senado del kirchnerismo durante más de una década. Y fíjate vos, Pichetto es perfecto, es el cuadro de este orden. Pichetto es un gerente enormemente eficaz. No importa quién sea el patrón. ¿Cuál es el CEO de la compañía? Es un accidente. Él ejecuta la política del CEO de la compañía siempre. Y entonces, ¿cómo termina? Como candidato a vicepresidente de Macri. Pues bien, el carácter intercambiable de estos cuadros políticos son cuadros de esta política. Lo que estamos discutiendo es que no hay ninguna otra política que esta, y esta política goza de este nivel de rechazo y desconfianza. Ese es un dato absolutamente elemental nada más. Que hoy, por ejemplo, el Chiqui Tapia
sea personaje mediático principal de la Argentina, también me pareció otra tontería. Pero esa estupidez cuando uno ve diferentes líderes a nivel global. Entonces yo veo a Trump y entra dentro de ese mundo. ¿Por qué Tapia no puede ser como es si existe Trump? Claro. Es un momento histórico que uno puede pensar. ¿Por qué si el presidente que nosotros tenemos es un presidente disruptivo, que llegó con la transgresión, que es escandaloso, que canta, que hace shows y que dice las cosas que dice desde hace unos cuantos años por televisión y construyó poder desde intratables? No me parece sinceramente un tema menor. El tipo construyó y ahí lo tenés, y tenés una Argentina hoy que está prácticamente a disposición del presidente Milei. Milei tiene licencia de corso para hacer por lo menos hasta abril lo que se le parezca, lo que se le antoje con Argentina. Es una buena noticia porque todos los países refinancian sus deudas. Es más, la mayoría refinancia en general capital más intereses. Nosotros no, nosotros los intereses los pagamos con superávit primario. Pero, digamos, refinanciar el capital es lo básico, porque de lo contrario ningún país aguanta teniendo que tener un superávit tal que te veas obligado a pagar el capital. Eso no, digamos, no existe. En la convención todos renuevan en general capital más interés o de mínima el capital. Entonces esto es particularmente importante para el país porque, como te digo, entonces nos va a permitir acumular reservas. Acumular reservas implica mejorar el balance del Banco Central, implica que siga bajando el riesgo país, implica que sigan bajando las tasas de interés local, entonces que la gente pueda tener, y las pymes, puedan tener acceso al crédito a tasas más bajas. O sea, es muy importante bajar el riesgo país, porque eso de vuelta atrae las inversiones. Pensá que todos los proyectos se descuentan por una tasa de interés. Si vos tenés un riesgo país alto, esa es en general la tasa de referencia que se usa. Entonces, si esa tasa es más baja, entonces los proyectos se hacen más rentables y eso también genera más inversión. Entonces acá hay un tema. El primer año, el primer semestre, pasó con que cobro las exportaciones, hay un blend bajo la brecha y no pago las importaciones. O las pago, por eso es verdad cuando el ministro dice que compró dólares, en esa parte. Segundo vino el blanqueo. Tercero terminamos en el fondo. Cuarto vino el fondo el año que cobra cero y puso 15.000 millones de dólares. Y quinto terminamos en el Tesoro Americano. Estoy abierto a pararme en la esquina de Buenos Aires donde ustedes quieran a que alguien me discuta esto. Hay tres escenarios posibles. La resignación. Es lo que hay. Vale, pues nada, tendré hijos, tal, como pueda, trampearé, tendré el trabajo, Amazon o lo que sea. Otro es, bueno, el mundo va a cambiar. Iremos a mejor, tal. Yo no me lo creo. Ese no te acaba de convencer. Y un tercero. Y es el cóctel Molotov. Es decir, este sistema lo reviento. Voy a caer en su puta. Y lo reviento. Ya que me condenáis a la miseria, voy yo a quemaros las casas, los bancos, a quemaros. Y eso las redes sociales pueden facilitarlo mucho. Pues claro, eso es muy manipulable también. Entonces, claro, pero ahí está Pero la reacción, olvídate de la manipulación, puede ser. Sí, pero desde luego no ayuda eso. Me cargo este sistema, me lo cargo al diablo, al carajo, qué marca, gafa, y después ya veremos. Pero por lo menos que los fulanos no se vayan de los sitios. Que los bancos, que tal, que las corporaciones, que las empresas, que tal, que los que me niegan una casa, un hogar, no puedo tener hijos. Bueno, dijo, porque si tengo hijos, ¿cómo vamos a comer con un sueldo de 1.500 euros? Una mujer, un padre y 2 hijos. O sea, ¿cómo no lo vas a querer pegar fuego al mundo? Entonces, no miedo. Digamos, el tercer escenario es ese. Cuando la desesperación sea tan grande que no baste
el opio del internet, de lo digital, Sí, del TikTok y de las vacaciones de Rayanero, de tal, pues, cuando no baste la cerveza el fin de semana, cuando no es suficiente, cuando la angustia sea tan grande, que diga Dios, voy a quemar esta mierda de mundo.